Bienvenidos a Pulso Geopolítico, donde ponemos la mirada en Roma con esos más de 80 jefes de Estado, de Gobierno, que durante 2 días abordan el que, no nos engañemos, se perfila como uno de los mayores procesos de reconstrucción de un país en la historia contemporánea. Hay una cifra clave que lo resume todo: 524.000 millones de dólares, según estimaciones del Banco Mundial, la ONU, la Unión Europea, incluso el propio gobierno ucraniano. $500 millón de euros para levantar un país en ruinas. Pero esta línea nos deja ver también, en clave geoeconómica, en clave económica, en resumidas cuentas, la magnitud de la oportunidad. Esa delgada línea entre el drama humano y el cálculo geoeconómico es donde empieza esta reflexión. Volodymyr Zelensky acude al encuentro, como viene haciendo desde el 22, pidiendo ayuda, pidiendo armas, pidiendo dinero. Nadie puede honestamente reprochárselo. Intenta salir adelante y resistir ante una guerra que no comenzó, pero empieza a chocar con una creciente fatiga en las capitales occidentales. Es un conflicto que hay sobre la mesa en territorio de Ucrania que parece no tener fin, y al final, pues los intereses internacionales empiezan a desbordar la dimensión puramente heroica o defensiva de Ucrania. Estados Unidos, entre tanto, oscila entre la dureza retórica y una ambigüedad pragmática y encarna esa contradicción como nadie. Washington oscila como un péndulo entre el apoyo firme y el cálculo de intereses propios. Y sobre todo, de fondo, mientras lo hace, nos deja muy claro a los que observamos que cuando llegue el momento de reconstruir va a estar en primera fila, y lo tiene firmado. La reconstrucción de Ucrania va a ser un megacontrato. Ya hay licitaciones en marcha, como la mina de litio de Dobra, a 300 kilómetros de Kiev, que desarrolla una empresa estadounidense, en parte propiedad del gobierno, en parte propiedad de Ronald Lauder, un magnate cercano al propio Trump. Se está levantando incluso la Ucrania del futuro, en alguna medida, bajo las bombas. Y es que la lógica del negocio convive con la lógica de la guerra. Se reconstruye a la par que se destruye y se invierte mientras se sigue muriendo. La urgencia del campo de batalla contrasta con la lentitud, por otro lado, de la política europea, que no termina de ponerse de acuerdo, no termina de erigirse en protagonista de todo lo que rodea a Ucrania, con el tradicional desencuentro y jaula de grillos de los distintos interlocutores que llegan desde el viejo continente. Estados Unidos tiene el ojo puesto en el Indo-Pacífico, lo sabemos, donde se libra la partida que de fondo es realmente relevante, la contención de China. Precisamente aquí entra en toda la reflexión otro actor clave, Pekín, que no bombardea ni mucho menos, pero que sigue calculando, que sigue utilizando este conflicto para recopilar datos, para medir cómo reaccionan sus rivales occidentales, cómo se comportan, y aprendiendo a futuro por si le toca ser la protagonista, la Rusia de turno en el futuro. Y además dejando muy claro su planteamiento en palabras del ministro de Exteriores de Wang Yi: China no puede permitir que Rusia pierda en Ucrania. Una frase que además nos deja sin ningún margen a la interpretación. Es evidente y literal, no tiene más interpretaciones. Le sirve también, además de para todo esto, a China este conflicto para descentrar el orden global dominado por Occidente. Ucrania sirve para contener a Rusia, sirve para desgastar a Europa y sirve especialmente para distraer a Estados Unidos. Entre tanto, el patriotismo ucraniano, su impulso por no rendirse y por seguir luchando, se enfrenta a un mundo que ya está pensando en las fases futuras de inversión. Y nosotros nos preguntamos qué va a quedar de todo esto cuando caigan las últimas bombas. ¿Se va a recordar esa guerra de Ucrania como un punto de inflexión en la arquitectura de seguridad europea, o como un gran negocio, el negocio del siglo para las empresas constructoras de las potencias occidentales? Quizá la respuesta esté en un punto intermedio entre el idealismo de quienes luchan en las trincheras y el realismo de quienes ponen el dinero para soportar esa resistencia ante Rusia, porque Ucrania, es evidente por sí sola, lo sabemos, no lo habría podido mantener. Donde la lucha por la libertad nacional se entrelaza con los intereses de unas potencias que, más allá de retóricas solidarias bonitas, no se involucran sin calcular sus réditos a futuro. El mayor desafío para Ucrania ahora mismo no parece solo resistir a Rusia, sino lograr que su futuro no sea aprovechado, su reconstrucción no caiga en beneficio únicamente de actores externos que terminen de una manera u otra expropiándola. En el fondo, el gran dilema aquí no es solo quién ganará la guerra, sino quién ganará con ella, quién ganará a futuro con el fin de la guerra. Habrá que preguntarse, sobre todo, si el sacrificio de tantos y tantos ucranianos no habrá terminado sirviendo a los intereses de unos pocos.
porque la historia en retrospectiva nos enseña que muchas veces las guerras se libran por ideales, pero que se cierran con balances contables. Zelensky en Roma, lo vemos, vuelve a pedir. El mundo vuelve a escuchar, pero no parece una escucha sincera o desinteresada. En esta guerra vemos como nunca antes que el grito que sobrevuela las trincheras en Ucrania no es un grito de libertad o de patriotismo, es a vida dólares. Tal como señalamos habitualmente, nos vamos ya a hacer una pequeña parada, un alto en el camino, un tiempo de mensaje publicitario para a la vuelta a comenzar a contarles qué es lo más relevante que sucede en el ámbito de la geopolítica, en el ámbito de las noticias internacionales. Lo hacemos como es habitual, primero con los titulares que elabora Blanca El Tronco. Como digo, un momento, no se vayan porque sigue Pulso Geopolítico en Intereconomía.